Gracias por continuar con nosotros aquí en Dinámica Económica. Aquí estamos. Mira, bueno. al gobierno se le critica ¿Cuánto calor hace? el incremento en el gasto de nómina. Sí. El gasto de pago de salario. Sí, pago de salario. Entonces tú dices, bueno, que la nómina está botada porque hay un exceso de empleados. Pero aparte de que hay muchos empleados en el Estado, más de lo que necesita el Estado, pero que también es difícil tú cancelar gente del Estado porque si el sector privado no tiene la capacidad de absorberlo, tú aumenta el desempleo. Sí, es un problema. Pero aparte de eso está el incremento del gasto en pagos de salarios. ¿Y qué pasa en el Estado que no pasa en el sector privado? ¿Qué pasa en el sector privado? Vamos a decir el sector privado, que es un sector que está llamado a generar empleo porque es un sector que produce, genera riquezas y entonces genera empleos y está llamado a pagarle bien a esos empleados. Sí. Pero lo primero que el promedio de salario del sector privado es más bajo que el promedio de salario en el sector público. Así es. En términos relativos. No así en el salario mínimo, pero sí en las demás escalas salariales. Sí. Ahora, en el sector privado, el trabajador tiene derecho a su salario mensual y al pago del doble sueldo de Navidad. ¿Qué es el doble sueldo de Navidad? Y de ley. Serían 13 sueldos. Perfecto. 12 salarios y un sueldo de Navidad. De Navidad. Salario. Bien. Sí, salario 13. Ahora, ¿qué pasa en el Estado? Ahora. Que no genera riquezas, porque no produce, sino que lo que hace es que cobra impuestos. En el Estado, los trabajadores del Estado tienen su salario mensual. Bien. Aparte del salario mensual, tienen el doble sueldo de Navidad, como lo tienen los del sector privado. Sí. Aparte de eso, tienen un salario adicional correspondiente a la evaluación de desempeño del empleado. Sí. Y aparte de eso, tienen otro salario adicional correspondiente a la evaluación de desempeño del departamento donde trabaja. Sí, una cosa increíble. Una cosa increíble. Entonces, en condiciones normales... Como si el Estado fuera eficiente. Exactamente, como si fuera eficiente, que no es eficiente. Pero entonces, condiciones normales, en el sector privado, usted tiene un sueldo adicional a su salario en Navidad. En el sector público son 3 sueldos adicionales al salario. No, y te dan otras cosas también. Porque más otros beneficios. en el Estado hay otras ventajas. Pero ahí estamos hablando de eso. Entonces, ahí tú estás hablando de 2 sueldos. Son sobresueldos. Adicional, que eso es sobresueldo. Sí. Entonces, cuando usted busca la nómina pública, usted ve que el pago de remuneraciones. Entonces, usted ve pago de salario. Sí. Y luego pone sobresueldo. Esos sobresueldos han ido aumentando. Porque tú tienes esa situación de 2 sueldos adicionales. Pero ¿qué pasa? Que hay instituciones donde no se dan esos 2 sueldos adicionales, sino que se dan 3 sueldos adicionales. ¿Sí? 3. Una cosa increíble. Y en el caso de los trabajadores que son de carrera, como le llaman, de empleados de carrera, aparte de esos 2 sueldos que yo le estoy mencionando, que le dan adicional al salario de Navidad, le dan otro más por desempeño adicional al que ya le dieron por desempeño. Oye, eso. Que le corresponde. Como si el Estado fuera eficiente. Como si el Estado fuera eficiente. Sí. Entonces tú me dices a mí, bueno, Esteban, pero que tú quieres que eso lo eliminen. Bueno, eso debería evaluarse. Revisarse. Eso debería revisarse porque ¿por qué el empleado del sector privado tiene un doble sueldo de Navidad y el empleado del sector público, que es un sector que, repito, no genera riquezas y que aparte de eso no es eficiente en la administración? ¿Por qué razón tienen que recibir los empleados 3 salarios adicionales y no solo un salario adicional como ocurre en el sector privado? Entonces tú tienes un gasto ahí en sobresueldo que en algún momento eso habría que revisarlo, porque eso viene como consecuencia de lo que establece la ley de administración pública, Jairo, de la evaluación. ¿Tú no te das cuenta que hay muchísimas instituciones que vienen publicando en los medios de comunicación que tal institución sacó 99 en eficiencia, en 99.5 en eficiencia, 98 en eficiencia? Pero todas son eficientes. Todas las evaluaciones dan puntuaciones enormes. Y tú dices, pero ven acá. Increíble. ¿Y cómo que usted saca 99 en eficiencia y sin embargo el Estado en sentido general sigue siendo deficiente? Increíble. Entonces eso, señores, eso hay que revisarlo. Eso hay que revisarlo, o sea... Y lo que pasa es que los empleados públicos no lo dicen, se mantienen calladitos, porque si yo fuera empleado público también estuviera calladito, pues digo, bueno, me salen 3 sueldos en el año, en vez de 1. Obviamente. En vez de 1 me salen 3. Y el asunto está que el Estado no es una empresa que genera beneficio. El Estado no genera riqueza. El Estado está para gestionar, para administrar la cosa pública. Entonces como le tú me dices a mí, Jaime, para lograr que el entorno sea eficiente para que el sector privado produzca. Claro, pero si tú me dices a mí, no, que las recaudaciones del gobierno están apenas un 14% por Producto Interno Bruto, quiere decir que se está recaudando poco. Entonces, si se está recaudando poco, deberíamos gastar poco también. No, pero estamos gastando más. Estamos gastando 17 el gasto corriente. Pero ahí está un ejemplo de gasto corriente que tú dices, ven acá. O sea, yo no estoy hablando de las botellas.
Yo estoy hablando de que, bueno, que hay empleados de más y hay que cancelarlo. No, no lo cancele. Pero tampoco me le pague sobresueldo. Al final. O sea, esos sobresueldos hay, pero. Al final tú dices, sin justificar los puestos de trabajo o los puestos en la nómina improductivos, que tú dices, bueno, al final le cuesta más o le cuesta menos al Estado tener a esas personas ahí empleadas sin hacer nada. Lo hemos hablado otras veces. O sea, es mejor tenerlo ahí. Sí. Aunque no hagan nada. Aunque no hagan nada. Y pagar un salario. Y pagar un salario. A que estén en la calle. Desempleados. Desempleados. Porque son menos productivos. Menos productivos. Y no circula, te circula la economía. Y sí son una carga para el Estado desde el punto de vista de cuando necesiten servicios de salud. Hay que, el Estado que lo tiene que encargar. El Estado tiene que encargarlo. Sí, no, y no solo eso, sino que si por falta de empleo se meten a delincuentes, aumentan la delincuencia. Peor todavía. ¿Tú me entiendes? Entonces tú tienes, o caen en indigencia, también el Estado que carga con eso. No es lo propio, no es lo que debería ser. Pero al mal menor, al mal mayor, un mal menor. Un mal menor. Ahora, que aparte de que son muchos, que aparte de que la nómina está 200,000 empleados en cantidad, 200,000 que aparte de eso, tú me le estés dando sobresueldo, yo creo que ya es un exceso. Sí. Entonces, eso, en algún momento eso hay que revisarlo. En algún momento. Sí. Como también hay que revisar que yo me imagino que este año el presidente Luis Abinader no se va a poner vamos a decir, no voy a decir, de populista, voy a decir este término, de populista, a estar dando de que el llamado bono navideño. O sea, si usted, porque mira lo que pasa, Jairo. Oye este ejemplo, oye que te voy a poner este ejemplo. Mira, eso va, Míralo, sí, pero mira lo que pasa con el bono navideño, mira. El gobierno, están los empleados privados que pagan, que reciben el doble sueldo. Están los empleados públicos que reciben doble sueldo y, repito, 2 salarios adicionales durante el año, aparte del doble sueldo de Navidad. Entonces están los que reciben asistencia social, la tarjeta Supérate, que también en diciembre se da doble. O sea, son 1.650 pesos, pero en diciembre el gobierno la duplica. Entonces, quiere decir que se le está dando el doble a todo el mundo. Y encima de eso, el gobierno dice, le voy a dar 1.500 pesos a 3 millones de ciudadanos, incluyendo no solo los que están en la tarjeta Supérate, sino que también incluyendo a todos los empleados que tienen salario por debajo de 30,000 pesos. Pero el que tiene salario por debajo de 30,000 pesos está recibiendo un doble sueldo en el sector privado. Y si en el sector público está recibiendo 3 sueldos. Y aún así tú quieres darle 1.500 pesos adicionales. Pero cuando son 3 millones de pesos a 1.500 pesos, son 4.500 millones de pesos. Pero tú se lo estás dando con una tarjeta cuyo plástico cuesta 400 pesos. Okay. Y si son 3 millones de personas, ahí tú tienes 1.200 millones de pesos adicionales. Entonces son 5.700 millones de pesos que tú estás entregándole a una cantidad de ciudadanos que si no se los entregara no pasa nada. No pasa nada, porque tú me dices, bueno, Esteban se está oponiendo a que den el dinero del bono navideño. Sí, pero ¿cuántos son? Son 1.500 pesos. O sea, yo no me estoy oponiendo a que te den tu sueldo, ni me estoy oponiendo a que te den tu doble sueldo, ni me estoy oponiendo a que te den cualquier otro tipo de asistencia. Lo que digo es que si tú en diciembre cobraste tu doble sueldo, cobraste tu salario normal y no recibiste 1.500 pesos que vinieron de la nada, no pasa nada, Tú no te vas a morir por eso. Sin embargo, para el Estado son 5.700 millones de pesos. Entonces, es lo mismo que el cariñito de la madre. Bueno, un cariñito para la madre. Eso es populismo, señores. Y eso es botar dinero, no gastarlo, botarlo. Porque entonces te van 3.000 o 4.000 millones de pesos. Que tú dices, bueno, pero para darle 1.500 a esta, 1.500 a aquella, 1.500 a esta, 1.500 a aquella. ¿Y qué va a pasar con esos 1.500 pesos? ¿Qué va a hacer esa madre con esos 1.500 pesos? Bueno, que no, pero eso le resuelve un problema. No, hombre, no, compra ese día tal vez 2 pollos y 3 libras de arroz, pero eso te va a quitar el hambre un día. Eso no te va a resolver si es un asunto que tú dices, vamos a invertir 4.000 millones de pesos para un programa que va a contribuir con el desarrollo permanente de la generación permanente de empleo en tal o cual comunidad, ya tú me tienes entonces un asunto que va a impactar en la pobreza. Pero si es para darle 1.500 pesos a una gente para que lo gaste ese mismo día, eso no impacta en una reducción de la pobreza, ni impacta en una mejoría de la calidad de vida de ese ciudadano. Entonces, esos gastos que se tornan innecesarios y que no le están aportando nada en términos sociales a la mejoría de la calidad de vida de la gente, el gobierno tiene que revisarlos. Pero vamos a una pausa, para que no nos acaben, porque nos van a dar duro,